Mauro, Mauro, ya estamos conectados. Y Dalia, qué gusto. Voy a apagar la luz de arriba para que no haya tanto contraste. Ahí se está viendo bien. Sí, ya vamos a algunos que se han inscrito. Vamos bien. Ya. Se ve bien. Estamos ok. Eduardo Pérez Castro. Qué bueno, Eduardo. Muy bien. Mauro, ¿no te has conectado al Zoom? Ahí estamos, ya sí, estamos ok. Qué bueno. Ya pues, entonces, estamos en la hora, parece. Estamos en la hora. Sí, estamos pasadito la hora. Mercedes, nuevamente, qué feligresa más fiel. Joaquín Lillo, un gusto saludarte. Bien, entremos en materia, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos dé luz para hacer una rápida lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mauro, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Se me cruza para acá? Ahí. Ya. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras inteligencias, mueve nuestros corazones para conocer la obra de la Iglesia en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Virgen María, tú que acogiste la palabra con plena humildad, dispón nuestro corazón, enséñanos a acoger la palabra en este taller. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues. Bueno, como siempre, por Facebook está el inconveniente que tengo que leer yo principalmente, pero tiene la ventaja que vamos un poquito más rápido. Cosas introductorias para el libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo primero, que el libro de los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de la obra de San Lucas. Ustedes recuerdan, la primera parte es el Evangelio de San Lucas y la segunda parte es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y lo que articula, podríamos decir, lo que hace como de gozne entre el Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles es... perdón, aquí tenemos una cosa técnica con Mauro. Mauro, es que hay gente que está conectada también por Zoom. Aquí estoy viendo. El mío. Pero es que hay gente que está conectada por Zoom y no por Facebook. Por las dos partes están algunos. Por Los que eso pagan tengo... los micrófonos, los que se están integrando. Los otros... ya, pero yo con el micrófono encendido. Perdón, todos los Sí, que están por Facebook ya superado. María La Luz Bámbara, qué tiempo que no te sabía noticias tuyas. Cuánto me alegro verte. Bien, pues, entonces decíamos que el libro Los Hechos de los Apóstoles tiene estas dos, es la segunda parte de la obra de San Lucas. El ensamble es como quien dice la ascensión del Señor. El Evangelio termina en la ascensión y en el libro Los Hechos de los Apóstoles comienza con la ascensión. San Lucas escribe, o se termina de escribir el libro Los Hechos de los Apóstoles alrededor del año 85, es decir, ya la iglesia llevaba unos 50 años de recorrido, de evangelización. ¿Qué es lo que relata fundamentalmente el libro Los Hechos de los Apóstoles? Relata el comienzo de la vida de la iglesia. El comienzo de la vida de la iglesia. ¿Y cuál es la vida de la iglesia? La evangelización. Como decía Pablo VI, la evangelización es la vocación de la iglesia. La iglesia se renueva cuando evangeliza. Y eso es el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, los biblistas lo distribuyen en tres partes. Tiene tres partes. La primera, sería bueno que además de la Biblia, cada uno con su Biblia en su escritorio, para poder seguir, porque si no, no vamos a entender nada. Además de la Biblia, tengan un lápiz y un cuaderno.
Estas no son clases propiamente tal, pero siempre el lápiz y el cuaderno ayuda a ordenar los conceptos. Las partes del libro Los Hechos de los Apóstoles son: la primera parte, la iglesia en Jerusalén, la comunidad de Jerusalén, capítulos 1 al 5. En torno a Jerusalén, Hechos de los Apóstoles 1 al 5. La segunda parte del libro Los Hechos de los Apóstoles es lo que va pasando entre Jerusalén y Antioquía. Antioquía, en las Biblias de ustedes, pueden mirarlo en los mapas de la Biblia. Antioquía está al norte de Galilea, al norte de Tiro, y era una ciudad sumamente importante en ese tiempo en el imperio. Antioquía, recuerden ustedes, fue la otra gran ciudad importante en el imperio romano, después de Roma, por cierto. Entonces estaba Antioquía y Alejandría. Antioquía era una ciudad importante y numerosa también. Entonces la primera parte era en torno a Jerusalén, después Antioquía, que está más al norte, y la tercera parte, del capítulo 13 al 28, es, lo podríamos decir, el traslado, o más bien el cambio de foco de la iglesia desde Antioquía hacia Roma. Recordemos que Roma era la capital del imperio, de tal modo que la evangelización tenía que llegar al núcleo del imperio romano. Por eso que la meta del libro de los Hechos de los Apóstoles es Antioquía. Así como todo comenzó en Jerusalén, Jesús ascendió al cielo en Jerusalén, más bien todo empezó en Galilea, pero después Jesús vive su Pascua y su ascensión en Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía, que era una ciudad importante, y de Antioquía a Roma. Esas son las tres partes: Jerusalén, Antioquía y Roma. Bien, en el capítulo primero está esto que les decía, la ascensión. Vamos a ir mirando fundamentalmente los títulos. En su Biblia váyanlo viendo. En el capítulo primero comienza con un prólogo, una introducción. Ya traté en mi primer libro, querido Teófilo, Teófilo es amado de Dios, de todo lo que hizo Jesús y enseñó desde el principio, hasta el día que subió al cielo. Después, en el versículo 9, 1.9, Hechos de los Apóstoles 1.9, después de decir esto, lo vieron elevarse, hasta que una nube lo ocultó de su vista, la ascensión de Jesús al cielo. Ese es, podríamos decir, el ensamble con el Evangelio. La iglesia comienza su dinamismo con la venida del Espíritu Santo. El capítulo 2, si ustedes dan vuelta a la página, ahí está el día de Pentecostés. Pentecostés ocurre 50 días después de la resurrección. El capítulo 1, podríamos decir, nos pone en ambiente esos 50 días. Pero el día de Pentecostés, o sea, los 50 días de la resurrección, que era ya una fiesta judía, una fiesta que celebraban los judíos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso. Llenó toda la casa donde se encontraban. Recordemos que esta era la misma casa donde Jesús había celebrado la última cena, el cenáculo, donde se reunían los 12 apóstoles con la Virgen María y otras mujeres, ahí en el cenáculo, en el segundo piso. Es bien conmovedor estar en ese lugar. Se los digo, ojalá que algún día todos podamos estar ahí. Bueno, y ahí aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Bien, es la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. La gente se extrañaba, San Pedro toma la palabra y hace ese largo discurso que vemos en el capítulo 2. Bueno, todo esto suscitó mucho movimiento en el corazón de los judíos que estaban oyendo. ¿Y qué tenemos que hacer? En el versículo 18, 38, 2:38. Pedro le respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y así comienza, podríamos decir, la evangelización, la misión de la iglesia. Conviértanse y háganse bautizar.
Luego hay una descripción de la vida de la comunidad en el final del capítulo 2, 2:42. Pero más adelante hay otra descripción que la vamos a ver unos minutitos más. De ahí vienen los milagros que empiezan a hacer los apóstoles, Pedro y Juan, que sanan a un paralítico en la entrada del templo. Después esto significó una persecución, los ancianos empezaron a perseguir a Pedro y a Juan, y nuevamente la comunidad se reúne mientras Pedro y Juan estaban en la cárcel, fueron liberados milagrosamente, y al final está esta segunda descripción de la vida de comunidad en Hechos 4:32. Hechos 4:32, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, ahí está Hechos 4:32 y lo vamos a leer rápidamente. ¿Qué es lo que dice en Hechos 4:32? En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fuerza de la resurrección de Jesús el Señor, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían, llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad. Ustedes ven, es una descripción maravillosa, bastante idealizada de lo que debe ser la vida de la comunidad cristiana. Ojalá en nuestra parroquia lleguemos a exactamente eso. Pero sabemos que esto fue, escrito bastantes años después. Entonces siempre uno idealiza las cosas pasadas. Vamos a ver en unos minutos más que en la vida de las comunidades cristianas, de las comunidades apostólicas, también hubo tensiones, hubo problemas. Ya vamos a entrar a algunos de ellos. Bien, esa es como un ideal que quedó así siempre como un ideal a aspirar en la comunidad. También en la comunidad hay que reconocer que a pesar de que todos repartían los bienes y todos estaban llenos de caridad, habían frescos como los hay hoy día, desgraciadamente, y que nos cuentan el cuento del tío. A continuación del párrafo que hemos leído, viene en el 4:36 una anécdota de estos frescos, y vamos a leerla. Fue el caso de José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, un hombre buenísimo, que significaba el que trae consuelo. Este tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles, un hombre generoso. Sin embargo, en el capítulo 5, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó la parte restante y lo puso a disposición de los apóstoles. Hizo el negocito y se quedó con una parte para él. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para engañar al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y después de venderlo, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Safira? No fue haber sido tacaños, sino haber mentido con sus bienes. Le dijeron a Pedro: mira, aquí todo esto es lo que tenemos y te lo damos. Pero había ambición y se quedaron con parte del dinero. Podríamos decir esto de hacer una caridad, pero mintiéndose a ellos mismos. Fueron chuecos con el Señor, chuecos con el Espíritu Santo. Al oír a Ananías estas palabras, cayó muerto, y un gran temor invadió a todos los que lo oyeron. Después sigue el relato: llegó Safira, su mujer. Cuando ella llegó, cayó a sus pies y también murió, porque estaban confabulados los dos.
Son hechos así grandes que muestran que el pecado también estaba en esas comunidades. Bien, esa era una descripción he tomado muy a la rápida, muy a la rápida. Desgraciadamente no podemos hacerlo más lentamente. Otra vez podemos hacer un taller solo de los Hechos de los Apóstoles. Esa era una descripción de la iglesia en torno a Jerusalén, la parte sur de Palestina, donde estaba el pueblo elegido, donde estaba el templo. Pero ahora nos vamos a ir caminando un poquito más hacia el norte. ¿Qué pasó en Jerusalén donde termina esta etapa? Había una tensión entre los que se convertían provenientes del judaísmo con los que se convertían provenientes de los griegos o de los paganos, llamaban ellos. Recuerden que el Imperio Romano era un imperio, llamémosle, dominado por Roma, pero habían pueblos, los palestinos eran uno de estos pueblos. Pero la cultura que dominaba era la cultura de los griegos, y habían muchos griegos dispersos por distintas partes del imperio. También en torno a Jerusalén habían griegos, y estos griegos también, conociendo el cristianismo, se empezaron a convertir. Bien, los apóstoles hacían la caridad, pero las mesas de los griegos, las mesas de las viudas de los griegos, que eran mujeres muy pobres, las viudas siempre quedaban empobrecidas, empezaron a quejarse. Ustedes prefieren y atienden las mesas a las viudas judías y no las nuestras. Y ahí surge el tema de los diáconos. Ya lo hemos conversado días atrás, el domingo. Esta fue la primera lectura, por eso no la vamos a repetir. Entre los diáconos que se eligen para servir a las mesas, para las mesas, estamos en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Después del Evangelio de San Juan viene Hechos de los Apóstoles antes de la carta a los Romanos, porque alguien está preguntando, ¿no aparece en el índice? Sí, sí aparece, Hechos de los Apóstoles o Acta de los Apóstoles. Bien, entre los diáconos estaba San Esteban, y San Esteban hace un maravilloso discurso explicando la fe, pero esto le significó el martirio a Esteban. En el capítulo 7, versículo 54, al final, Esteban, lleno del Espíritu Santo, mirando fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Los miembros del Sanedrín, ellos, dando grandes gritos, se taparon los oídos, se lanzaron como un solo hombre contra él, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y murió San Esteban, el primer mártir de la iglesia, que la iglesia recuerda siempre con especial cariño. Bien, después, y concluye el martirio de San Esteban con lo siguiente. Cuando apedrearon a Esteban, Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Dicho esto, murió. Y dice a continuación: Saulo aprobaba este asesinato. Versículo 1 del capítulo 8:1. Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era un judío muy bien formado en las mejores escuelas del judaísmo. Era un hombre joven, celoso de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios que conocía hasta ese momento era la ley de Moisés. Por eso que era tan celoso de defender la ley de Moisés frente a este grupo de los cristianos. Saulo entonces se dedicó a perseguir cristianos. Aprobó la muerte y el martirio de Esteban, pero ahí partió a perseguir cristianos. Y se fue hacia un poquito más al norte, me salto al capítulo 9, camino a Damasco. Damasco está, si uno mira en el mapa, está Jerusalén al sur, Antioquía un poquito más al norte, Damasco está hacia el oriente, hacia el este. Saulo iba camino a Damasco
y ya conocemos ese acontecimiento tan impactante. Cayó a tierra y oyó una voz que decía, estoy leyendo capítulo 9, versículo 4 en adelante. Cayó a tierra y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz respondió, soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que debes hacer. Saulo, simultáneamente Dios le había hablado a Ananías, otro Ananías, no el avaro del primer capítulo, otro Ananías, que fuera a buscar a Saulo. Y la conversión de Saulo ya sabemos lo que ha significado. Saulo era judío, pero se largó de corazón con todas sus energías, primero a conocer bien al Señor y a conocer el Evangelio. Y se fue a encontrar a Jerusalén con Pedro y Santiago, que eran las cabezas de la iglesia. Santiago era el obispo en Jerusalén y Pedro era la cabeza de la iglesia. Entonces Saulo se fue a Jerusalén para conocer bien a las cabezas de la iglesia, conocer el Evangelio, pero después se largó a predicar. Entre medio, en el capítulo 10:9, libro de los Hechos de los Apóstoles, 10:9, San Pedro, que estaba en Cesarea, un poquito al norte de Galilea, podríamos decir, o a la altura de Galilea, San Pedro estaba misionando por allá a los judíos, pero mientras estaba en ese lugar, hacia el mediodía, estoy leyendo capítulo 10, versículo 9, hacia el mediodía subió a la azotea a orar. La azotea, las casas allá en esa zona, como llueve muy poco, en el techo, en vez de tener así techos de 2 aguas, tienen como una terraza. Y ahí estaba rezando en la azotea a orar. Sintió hambre y quiso comer algo. Vio el cielo abierto y una especie de lienzo grande que bajaba con todo tipo de animales. Mata y come, le decía la palabra. Pero ¿cómo voy a comer yo? Versículo 14. Nunca he comido nada profano. Entonces la voz insistió, lo que Dios ha hecho puro, no lo llames profano. Bueno, alguien pone aquí que esta cuarentena nos sirva para tener una conversión como la de Saulo. Sí, ojalá, hay más tiempo, más tranquilidad. Y viene esta visión de San Pedro. ¿Cuál es el significado profundo de esta visión de San Pedro? El significado es que Dios le dijo, no llames profano lo que yo he declarado puro. Fue una invitación de Dios a largarse a predicar también a los no judíos, a los que los judíos consideraban paganos, a los romanos, a los griegos y a los de otros pueblos, a gente que no era judía ni de religión. Mauro, algo pasa aquí que de repente se desconecta el internet, pero seguimos adelante. Entonces, San Pedro después le cuenta lo que había pasado a los apóstoles en Jerusalén y viene ya están en Antioquía, se empiezan a concentrar en Antioquía y empiezan a perseguir a cristianos. Es bien complicado. En Antioquía fue en la primera parte donde llamaron a los discípulos de Cristo, los llamaron cristianos. Se empieza a producir esta tensión entre los que querían ir a evangelizar a los paganos y los que decían, no, solo tenemos que evangelizar a los judíos. Esta tensión empezó a crecer de volumen y involucraba a otras autoridades que querían poner paz. Y entre medio, por esas cosas, persiguieron a San Pedro y lo metieron preso. Estoy en el capítulo 12. Persiguen a San Pedro y lo meten preso. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata las cosas con una mirada gozosa, optimista, una mirada de que Cristo está con nosotros, Cristo glorioso. Y San Lucas tiene buen sentido del humor. Hay muchas cosas que son como como simpáticas. No vamos a decir que son ni bromas ni tallas, no hay ninguna ordinariedad, nada. Pero son
llegan a ser cómicas como están relatadas. Por ejemplo, en el capítulo 12:12, voy a leer lo que dice. Cuando Pedro estaba preso en la cárcel, vino un ángel y lo liberó. Y San Pedro no podía creer. Cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, imagínense que lo libera un ángel y lo deja en la calle, libre de la cárcel. Cuando cayó en la cuenta de lo sucedido, se fue a casa de María, la madre de Juan, llamado Marcos, donde había bastante gente reunida en oración. La comunidad cristiana estaba en oración. Llamó a la puerta de entrada, golpeaba, y acudió una criada llamada Rosa. Al reconocer la voz de Pedro, sintió tal alegría Rosa que en lugar de abrir, regresó corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Imagínense la sorpresa de la pobre Rosa ver a San Pedro, todos rezando por San Pedro, y en vez de abrirle la puerta, se fue corriendo a contarle. Les contó que estaba, y le dijeron, estás loca. Pero ella insistía que era verdad. Ellos decían, debe ser su ángel. Pero Pedro seguía llamando, golpeando a la puerta. Al fin, al verlo, se quedaron asombrados. Pedro les hizo señas con la mano para que se callaran. ¿Cómo habrá sido la sorpresa de esa comunidad que se sorprendían viendo a San Pedro ahí dentro de su casa? Él les hizo seña con la mano para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y añadió, comuníquenselo a Santiago y a los hermanos. Fíjense que están más bien cerca de Antioquía. Vayan a Jerusalén y díganselo a Santiago. Bueno, son las 9:15. Hay bastante más materia. Estos seminarios deben durar media hora. Pero como es tan bonito lo que sigue, los quiero invitar que los que quieran, sigamos. Mañana, después de la misa, yo tengo consejo con los jóvenes, por eso que vamos a tener que seguir ahora. No puedo seguir mañana. Bien, entonces, esta tensión ya se va armando, esta tensión que había entre los judíos, entre la evangelización solo a los judíos o la evangelización también a los paganos, empieza a subir de volumen. Entre medio, San Pablo con Bernabé van a hacer una misión a Chipre. Chipre es una isla que está como al frente de Antioquía, en el Mediterráneo. Ustedes después lo pueden mirar en los planos, en los mapas. Ahí se van a encontrar con que Chipre, en el mapa del Mediterráneo, es una islita que está frente a Antioquía, a la misma altura, deben ser, no sé cuántas millas, 50 millas, 70 millas, y fueron a predicar a Chipre. Pero a la vuelta de Chipre sigue aumentando de tensión este problema si hay que evangelizar a los paganos, hay que evangelizar a los judíos. Bueno, pero ya se estaban convirtiendo muchos paganos. Entonces los judíos no podían ocultar ese hecho que los paganos tenían interés de conocer el evangelio. Pero los judíos querían entonces otra cosa. Dijeron, bueno, conforme, que los paganos reciban el evangelio, pero que a la vez se hagan judíos primero y después cristianos. Los judíos se sabían y se saben todavía el pueblo de la alianza, el pueblo elegido por Dios. Entonces, desde ese punto de vista es comprensible que los judíos hayan querido que los paganos primero se hicieran judíos y después se hicieran cristianos. El signo para hacerse judío, mientras la marca del judaísmo era una marca que había ordenado Moisés 1200 años antes de Cristo, que era la circuncisión, una marca en el cuerpo de los varones. Entonces los judíos decían, bien, conforme, si se hacen cristianos, primero tienen que hacerse judíos, por lo tanto circuncidarse, y de ahí se pueden hacer cristianos. El problema subió de volumen. Entonces, en el capítulo 15, lo que empezamos a oír hoy día en la misa, se llama el Concilio de Jerusalén. Lo vamos a leer, sobre todo la parte final. Es muy bonito cómo resuelven esto. Deciden ir algunos apóstoles, recuerden que estábamos en Antioquía, bajar a Jerusalén, digamos, yo digo bajar en el mapa,
pero en realidad para ellos religiosamente era subir a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo de Jerusalén, entonces era como una subida espiritual. Van a Jerusalén algunos de los apóstoles, se reúnen con el cuerpo de los presbíteros, ya empiezan a ver apóstoles y presbíteros y muchos otros para discutir el tema. Del versículo 6 hasta el 21 discuten y se desarrolla esta asamblea para resolver el tema. Y leo lo que pasa en, la conclusión del Concilio de Jerusalén. Concilio de Jerusalén, el primer concilium, primera reunión en consejo, como quien dice, para sacar conclusiones. Dice en el versículo 22, entonces los apóstoles y los responsables, de acuerdo con él, decidieron elegir de entre ellos algunos hombres y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, a quien llamaban Barsabás, y a Silas, se llaman 4, personajes eminentes entre los hermanos. Y a través de ellos le enviaron la siguiente carta, la primera carta encíclica, carta circular que tienen que vivir, que tienen que leer todos. La carta decía: los apóstoles y los hermanos responsables a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia, es decir, a los que venían de los paganos. Saludos. Hemos oído que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han inquietado y desconcertado con sus palabras. Por tal motivo, hemos decidido, de común acuerdo, elegir a algunos hombres y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, que les transmitirán lo mismo de palabra. Porque hemos decidido, miren ustedes qué bonitos los términos, porque hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles otras cargas más que las indispensables. El Espíritu Santo y nosotros. Esa es la certeza que tenemos en la iglesia, que tenemos en la comunidad. El Espíritu Santo nos va conduciendo para encontrar a Jesús, para abrazarnos con Él, nos va conduciendo a la verdad completa. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponerles otras cargas más que las indispensables. 2 puntos. Que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos. Todo lo que huela, todo lo que sea idolatría, no. De la sangre. Recordemos que la sangre para los judíos era sagrada porque es vida. De la carne de animales muertos sin desangrar y de los matrimonios ilegítimos. Desde ese tiempo, los matrimonios ilegítimos no son queridos por Dios. O sea, los matrimonios ilegítimos. Otro día y otras veces hemos explicado esto. Harán bien en privarse de todo esto. Que les vaya bien. Esa es la primera encíclica. El resultado del primer concilio. Bueno, los enviados fueron, contaron estos y recibieron con mucha alegría todos los cristianos de Antioquía, tanto judíos, porque la respetaban, que no haya idolatría, que no haya comida de sangre y no imponer más carga. Por lo tanto, los paganos no tenían que circuncidarse para hacerse judíos y después cristianos. Muy bonito, vale la pena leerlo con más calma. Mañana en la misa también la primera lectura va a ser esa. Y de ahí viene para adelante, viene la misión de Pablo, vienen distintas misiones que me dan ganas como de seguirlo explicando con más detalle. Pero lo bonito de estas misiones, hay 2 viajes misioneros de San Pablo. En estos viajes misioneros, ¿qué es lo que va haciendo San Pablo? Va a predicar donde están los judíos orando, a las sinagogas. Y ahí predica que el que ha cumplido todas las profecías del Antiguo Testamento es Jesucristo. Entonces ahí llama a la conversión. Esa es, como quien dice, en el núcleo, es lo que se llama el querigma. Anuncia que
todas las escrituras se han cumplido en Cristo, muerto en la cruz, a quienes ustedes crucificaron, o nosotros hemos crucificado, y que ha resucitado, y que está a la derecha del Padre. Este es el Salvador. Bueno, así se van formando las comunidades de Macedonia, la comunidad de Filipo. Después, en la primera lectura de la misa de todo este tiempo de Pascua, vamos leyendo esto. Lo mismo después las comunidades en Tesalónica, en Atenas. En Atenas hay otro pasaje divertido. En Atenas llegaron y predicaron, y San Pablo, que era bien vivo, miró a Atenas y después entonces se dio cuenta que el lugar importante en Atenas era el Areópago. Areópago era el lugar donde iban los filósofos y exponían sus teorías, sus pensamientos, iban también los políticos, exponían. Y San Pablo se fue al Areópago. Entonces predicó porque había visto que había una imagen al Dios desconocido. Y les dijo, mire, yo he visto que ustedes son muy religiosos, que tienen hasta una imagen al Dios desconocido. De ese les vengo a hablar yo. Y les cuenta todo el relato desde la creación hasta Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, al oír aquello de resurrección de entre los muertos, unos se burlaron y otros dijeron, sobre este punto te oiremos otro día. Estoy en el capítulo 17, 32. De este punto te oiremos otro día. Entonces Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, algunos se unieron a él y creyeron. Entre ellos Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Damaris y otros más. Bien, y así nace la comunidad en Atenas. Después van a Corinto. Corinto era un puerto sumamente importante. Y ahí también forman a partir de un pequeño grupito. Nuevo viaje, después van a Éfeso. En Éfeso ya ocurre algo novedoso. Es Asia Menor, como quien dice, hacia el continente de Asia. Y ocurre algo muy bonito en el capítulo 19, los que lo tienen ahí a mano. Reúne a la gente en Éfeso y les pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo le pregunta, bueno, ¿y qué bautismo recibieron? Capítulo 19, versículo 3. Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos, y comenzaron a hablar en lengua y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Esto que parece así, 12, no era para tanto. Es muy importante eso. Es como un eco de Pentecostés. Los 12 estaban reunidos en Pentecostés en el cenáculo. Aquí San Pablo les impone las manos y viene el Espíritu Santo sobre estos 12 hombres. Y de ahí comienza, como quien dice, la evangelización de todo hacia el continente asiático. Pablo en Éfeso después sigue el crecimiento y la maduración de la comunidad, varios milagros también en Asia. San Pablo tenía el encargo de llevar a Jerusalén el fruto de la colecta, por eso vuelven a Jerusalén. Un detalle que es interesante, que no es más que un detalle, pero para mí es muy entretenido y se los comento a ustedes porque es una curiosidad. Hasta el capítulo 16:11, San Lucas escribe el libro Los Hechos de los Apóstoles como ellos, Pablo, Bernabé, Pedro, Santiago, ellos, los cristianos que se juntaban allá, ellos, tercera, y hablaba siempre de ellos, pero en el versículo 11 cambia y dice, nos embarcamos pues en Tróade y fuimos directo a Samotracia. Es decir, San Lucas, al llegar a la fundación de Filipos, se integra en el equipo con Pablo, Silas y Lucas.
Y ahí empieza Lucas a relatar, como quien dice, en primera persona plural. Nosotros ya participábamos de esto. San Lucas recoge la tradición de San Pablo. Y San Marcos recoge la tradición de San Pedro, porque Pedro y Pablo habían tenido un encuentro bastante serio. Y San Pablo le dijo a San Pedro, ya, tú llévate a este cabro que se llama Juan Marcos, llévate a este joven y ya, ándate tú por allá y yo me voy por acá. Por eso hay una tradición que es de San Pedro y San Marcos y otra tradición que es de San Pablo y San Lucas, que coinciden, pero usan palabras diferentes. Es muy bonito eso. Bien, estábamos cuando San Pablo va de nuevo a Jerusalén. Después de Jerusalén lo empiezan a perseguir y empieza la persecución de San Pablo. San Pablo se defiende, lo llevan preso. San Pablo entonces es motivo de un motín que hay contra él, conspiran. Estoy en el capítulo 23 de los Hechos de los Apóstoles. Conspiran contra San Pablo y algunos cristianos deciden salvarlo, pero la autoridad romana era la que tenía que decidir el futuro de San Pablo. Por eso el gobernador, aquí se me perdió quién era el gobernador, se lo manda a Cesarea. Estoy en el capítulo 23, versículo 23, Hechos 23, 23, y al gobernador Félix, se lo llevan al gobernador Félix para que lo juzgue. Pablo tenía un argumento. No era un argumento religioso, sino que el argumento es que él era ciudadano romano. Y dicen, mire, ustedes, autoridades romanas, no me juzguen por lo religioso. Yo soy romano y soy ciudadano romano. Y tengo esa ciudadanía no porque la haya comprado, no he hecho ningún intercambio. Yo nací romano, me he formado entre los judíos y adherí al judaísmo, pero ahora soy cristiano y soy romano. Por eso, como romano, apelo a que me juzgue el César. El César, nada menos. Se asustaron. Por eso tuvo que ir a Cesarea, que era la ciudad donde estaba el delegado del César, Félix, el gobernador. Bueno, y ahí empieza este viaje desde Cesarea hasta llegar a Roma. En ese viaje les pasaron muchas peripecias. Por de pronto, un juicio ante Agripa, ante Félix, qué sé yo. Y después tuvieron que partir por barco de Cesarea a Creta. En Creta tuvieron una tormenta tremenda, el barco encalló, tuvieron que quedarse en Creta. Estoy en el capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí San Pablo quedó como un rey porque atendió a la gente, los que se habían tenido que salir a nado, después los mismos nativos de la isla de Creta los trataron bien, pero entre medio una serpiente mordió la mano de San Pablo y la gente dijo, aquí ya murió. Y a San Pablo no le pasó nada. Entonces eso sirvió como para decir, este está protegido por Dios. Fue muy bonito. Luego llegan a la isla de Malta. Y después de 3 meses en Malta, parece que la tormenta había sido antes de llegar a Malta. Bueno, pero el hecho es el mismo. Después de 3 meses en Malta, entonces parten a Roma. Y en Roma, San Pablo iba en calidad de detenido para ser juzgado ante el emperador, ante el César. Pero en Roma habían ya algunos cristianos. En el capítulo 28, versículo 17, después que habían llegado a Roma, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando llegaron les dijo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui detenido en Jerusalén y entregado a los romanos. Y ahí viene toda la explicación. Sepan pues que esta salvación de Dios ha sido ofrecida a los paganos. Ellos sí la escucharán.
y se quedó en Roma 2 años predicando. Ahí mismo dice en el versículo 30, 28-30, al concluir el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo estuvo 2 años enteros en una casa alquilada por él, y allí recibía a todos los que iban a verlo. Era diríamos hoy día, una detención en domicilio. San Pablo se consiguió una casa y ahí no podía salir, estaba detenido. Tenía ciertas facilidades para recibir gente, también para hacer sus compras, a lo mejor como similar tal vez a una cuarentena como la que estamos viviendo, no sabemos, pues no podía salir de su casa. Recibía a todos los que iban a verlo. Podía anunciar el reino de Dios y enseñar cuanto se refiere a Jesucristo el Señor con toda libertad y sin obstáculo alguno. Bien, y así termina el libro Los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que a San Pablo lo degollaron en un lugar que hoy día se venera como, bueno, ahí está la Basílica de San Pablo extramuro. Hay una tradición que le cortaron la cabeza, la cabeza dio 7, digamos, rodó ahí. Pero lo concreto es que le interesaba llegar a Roma para predicar en el núcleo del Imperio Romano. La comunidad de Roma era una comunidad grande, importante para la evangelización. Entonces, si uno mira el libro Los Hechos de los Apóstoles en perspectiva, Jesús comenzó su predicación en Galilea, pero la Pascua fue en Jerusalén. De Jerusalén empieza a esparcirse el Evangelio hasta Antioquía, una ciudad grande e importante en el imperio. Desde Antioquía empiezan estas grandes, digamos, esta misión, fundando muchas comunidades en torno a Antioquía, pero Asia Menor y también hacia el continente asiático. Después en Antioquía también es el conflicto judíos paganos vuelven a Jerusalén a resolver el conflicto. Pero una vez vuelto a Antioquía, surge esta discusión que persiguen a Pablo y Pablo tiene que rendir cuenta y va a Roma. Jerusalén, Antioquía, Roma. La evangelización de la iglesia tuvo ese crecimiento. Recordemos que San Pablo muere, lo matan aproximadamente el año 70, 72, de tal manera que desde esos 40 años de la primera evangelización, una evangelización potente, fuerte, activa, motivada fundamentalísimamente por el Espíritu Santo. El protagonista del libro Los Hechos de los Apóstoles no son los apóstoles, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que los va guiando de ciudad en ciudad, los va inspirando con un sueño, con con distintas cosas, y va guiando y dando eficacia a la evangelización. Van fundando comunidades, van ordenando obispos, imponiendo las manos y predicando sin cansarse. No les salió fácil. Tuvieron que sufrir persecuciones, prisiones, en fin, muchas cosas. Por eso San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, cuando se defiende, sí, yo soy un apóstol, pero hay que ver que los otros apóstoles, a ver, ¿quién de ustedes ha sufrido cárceles, ha sufrido prisiones, ha sufrido naufragio, ha sufrido azote? A ver, yo sí que las he sufrido por el Evangelio. Bien, pues, qué lástima que por Facebook no se pueden hacer más preguntas. Me da mucho gusto ver todas, Elizabeth, María Angélica Arriagada, también tantos otros, mi buen amigo Jaime Ramírez, Estela Avilés, y también por Zoom se nos van sumando Paula Rarrondo, mi buen amigo Claudio Navarro, Néstor, el hombre bueno, Celimar Rodríguez, Celimar desde allá de Venezuela, desde allá estás con el micrófono apagado. Luchito Farías, ¿dónde estás, Celimar? ¿Dónde estás, Celimar? ¿Cómo le doy el teléfono aquí, Alana? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás viviendo? ¿En Venezuela? Mira, en Estados Unidos. ¡Qué bien! Sí, ¡Qué bonito! Con la nieta. Ah, mira, muchos saludos. Muchos saludos por allá. Estuve en la misa. Hola, Hilda. Hola. Y Rosita Herrera, que también se une. No, Bueno. Estamos ahorita
Dallas, ustedes saben. Mira, bueno, que lo pasen bien allá en Estados Unidos. ¿Están viviendo Ay, en amén, Dallas? amén. Miren, el tiempo de Dios es perfecto y nos tuvimos en cuarentena acá con las muchachas. Estamos desde enero aquí y nos agarró la cuarentena y nos quedamos hasta julio. Bien, pues. Hola, Daniel. Hola, Daniel. Daniel anda por ahí. Bien, Ya, muy padre, bien. claro. Bueno, esta fue una síntesis. Me alegro que Estela la encuentre una buena síntesis. Me alegro de eso. Les pido perdón, pero no hemos tenido que alargar porque no daba para media hora. Y mañana tenemos consejo con los jóvenes. Así que muy buenas noches. Dios los bendiga. A cuidarse y también a levantar el ánimo y la confianza en Dios. Recémosle a Nuestra Señora de Fátima una Ave María, pidiéndole a ella que cuide a la humanidad y que nos ayude a todos a salir de esta pandemia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, no es de Jerusalén a Antioquía ni Antioquía a Roma, sino que de Santiago a Dallas. De Santiago a Dallas la bendición. Pasando por México, porque nosotros estamos radicados en México y Ah. ya tenemos ciudadanía por allá. Entonces fue Santiago, México, México, Dallas. Bueno, Sí. entonces él y María Daniel tienen que misionar como misionó San Pablo, Silas, todos los apóstoles. Así es, padre. Sí, seguimos en Feliz eso. Yoselimar. Gracias, gracias. Muy por bien, su invitación chao. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Chao.